Bien, vamos a tomar la Biblia, la palabra de Dios, y lo hacemos en el libro de Jeremías, capítulo 2, los versículos 4 al 5. Damos lectura a la palabra del Señor y lo hacemos bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Vamos a orar y juntos vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos enseñe su palabra en esta hora. Oremos juntos. Padre y Dios que estás en los cielos, gracias te doy por la oportunidad, el privilegio de poder estar aquí en tu casa, en tu presencia, para adorar, bendecir y exaltar tu nombre. Gracias por esta oportunidad. Ahora que tu palabra va a ser expuesta, yo te ruego me concedas tu gracia, tu sabiduría, tu conocimiento, tu ciencia, tu poder, tu autoridad para hablar tu palabra como debo de hablar. Concédeme la sabiduría, el conocimiento, la ciencia, el poder, la autoridad para hablar tu palabra, que pueda hacerlo con la unción y bajo la inspiración de tu Santo Espíritu, y que pueda entregar con claridad, con fidelidad y prudencia el consejo tuyo, el cual has preparado para cada uno de nosotros. Te pido en este momento que seas tú neutralizando y avergonzando toda obra del mal, todo aquello que se levanta en esta hora para contrarrestar y estorbar la bendición del cielo. Que nada ni nadie pueda impedir y obstaculizar tu bendición. Yo declaro en este momento, en el nombre de Jesús, declaro bendición, unción, poder de Dios, gloria de Dios sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tomen sus asientos, tengan la bondad. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios bajo el tema ¿por qué un cristiano se aleja de Dios? ¿Por qué un cristiano se aleja de Dios? He tomado esta palabra y basado este tema en el libro de Jeremías, el capítulo 2, los versículos 4 y 5. El versículo 4 nos señala a Dios dirigiéndose al pueblo y dirigiéndose de una manera interrogante. Y lo hace de una manera en que el pueblo centre su atención en lo que Él les va a decir o en lo que Él les va a preguntar. Por eso le dice: oíd palabra de Jehová. Y se dirige a la casa de Jacob y a todas las familias de la casa
de Israel. Y les hace una pregunta, un interrogante, que este interrogante debe responderlo todo descarriado. Toda persona que está lejos o se ha alejado de Dios debe responderlo. Como también debe responderlo todo aquel que de una u otra manera apoya y justifica el descarrío de alguien. No importa si es un líder, un creyente de muchos años, pero este interrogante debe responderlo todo creyente que apoya y justifica el descarrío de alguien. Y digo esto porque toda persona que se aparta de Dios tiene un argumento para él justificable y muestra que esa fue la razón por haber dejado a Dios. Muestra un argumento para él justificable. Y lastimosamente, tristemente, personas convertidas que tienen la Biblia, pero que creo que no la leen, justifican y apoyan el argumento de todas estas personas que se apartan de Dios. Le dicen, sí, claro, usted tiene la razón, claro, por eso se descarrió, usted tiene la razón. Y eso, en vez de hacerle un bien al descarriado y a la obra, se le hace un mal a la obra, al evangelio, y se le hace un mal a quien se descarrió. Pero a la misma vez quiero decirle que a través de la Biblia es un pecado justificar, apoyar y justificar la razón o el argumento de alguien que se descarría. Porque bíblicamente no hay ni una sola razón por la cual una persona debe dejar a Dios. Entonces es lamentable ver hoy cómo creyentes apoyan al descarriado y su causa o razón y señalan la iglesia. Entonces la iglesia queda mal y el descarriado queda bien. Los malos nos quedamos en la iglesia y los buenos se alejaron de la iglesia. Los buenos que hemos quedado con Dios aparecemos como malos, y los malos que fueron los que dejaron a Dios, porque la Biblia dice que es malo dejar a Dios, esos quedan bien, y eso no es así. Y se está cometiendo un grave error y se está ofendiendo a Dios con esa actitud, con ese comportamiento. Si usted es esa persona que ha estado apoyando y justificando a alguien, le ha estado poniendo la mano en el hombro y diciendo, sí, tuviste la razón, y atacar a otros, o atacar a la iglesia, que la iglesia tuvo la culpa, o atacar a alguien en particular dentro del evangelio para justificar al que se descarrió, usted debe responder esto hoy. La pregunta es, ¿se la hace Dios a usted? ¿Me la hace a mí? ¿No las hace a todos? La pregunta que Dios hace es, así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron? Pregúntele al que descarrió qué maldad halló en Dios. Lo que Dios está, de alguna manera, lo podemos entender, y es que Dios dice, si hallaron alguna maldad en mí, están justificados el haberme dejado. Pero si no hallaron ninguna maldad en mí, no tienen justificación. No importa si la maldad la hallaron en Pedro, en Juana, en Teresa, en María,
Dios está diciendo, me dejaron fue a mí. Porque cuando alguien se descarría, no dejó la iglesia, dejó fue a Dios. No se apartó de la iglesia, se apartó fue de Dios. No ofende a la iglesia, ofende su propia vida y a la vez al Dios que un día le rescató del pecado y lo limpió con su sangre y ha tenido por inmunda hoy la sangre de Cristo, pisoteándola con su mal testimonio al dejar a Dios. Entonces, la pregunta que Dios hace ahí es, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres? O sea, denme un argumento de que en mí, dice Dios, hallaron una maldad. Y en Dios no hay maldad. En Dios no hay maldad. Es posible que la maldad se la hizo a algún fulano o a alguien, pero Dios no dice quién te hizo la maldad o en quién encontraste maldad. Dice, ¿qué maldad hallaron en mí? Porque de quien se alejan es de Dios, y a quien abandonan y le dan la espalda es a Dios. Así que si un hermano me dice, yo me alejé de Dios, o me voy a descarriar, o me descarrié por causa de fulano de tal, mi actitud con él debe decir, eso no lo justifica a usted. Porque Dios no le ha hecho a usted ningún mal. Lo que Dios le ha hecho a usted es solo bien desde que quedó engendrado en el vientre de su madre. Alabado sea el nombre del Señor. A Cristo sea la gloria. Gloria a Dios. Porque cuando leemos la Biblia, Dios está con nosotros, aunque no éramos creyentes, está con nosotros desde el vientre de nuestra madre. Desde allá está Dios con nosotros, solo haciéndonos bien. En Él no hay maldad. Pueda que la maldad se halle en la iglesia, se halle en un líder, se halle en una persona, pero eso no justifica el dejar a Dios. Así que ese es el tema que hoy iniciamos. Y digo iniciamos porque hoy no lo terminamos, porque vamos a ir mirando detalladamente a través de la Escritura las razones para que descubramos el por qué una persona se aleja de Dios, abandona a Dios, se descarría. Gloria al Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí? Y cuando usted deja a Dios, quiere decir que lo cambió. Entiéndalo de esa manera. Dejar a Dios es cambiarlo por otra cosa, o por otro Dios, o por otra clase de vida. Porque aquí dice que se alejaron de Dios y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. O sea, se deja a Dios por ir detrás de otra cosa. La persona que deja a Dios es porque se va detrás de otra cosa. Así que eso es lo que vamos a mirar. El sinónimo de alejarse es distanciar, separar, aislar, apartar, retirar, desvincular, irse, largarse, marcharse. Eso es alejarse. Alguien que se marcha de Dios, se aleja de Dios. Alguien que se separa de Dios, se distancia tan lejos del Señor que le da la espalda. El antónimo, que es todo lo contrario, el antónimo de alejarse es acercar y arrimar.
Quiere decir que el que no se aleja se acerca más a Dios, se arrima más al Señor. Que eso habla de el fiel cristiano, del corazón fiel. Que el corazón fiel no se aleja, el corazón fiel no se retira. El corazón fiel se acerca más. Es como cuando en una pareja de esposos hay fidelidad y hay amor, no se alejan. Antes cada día están más amalgamados, más cercanos, más comprometidos. Más necesidad hay del uno al otro a medida que pasa el tiempo. O sea, se acercan más, se amalgaman más. Quiere decir que hoy hay más unidad y más compromiso que al inicio del matrimonio. Pero quien está del lado opuesto inicia cerca y termina bien lejos, alejándose, ¿verdad? Retirándose. Y en la vida cristiana es igual. Nosotros comenzamos la vida cristiana, pero a medida que pasa los días, la semana, los meses, los años, en vez de alejarnos de Dios, antes nos acercamos más a Él, nuestra vida está más amalgamada con Él, más comprometida, y hoy lo amamos más que lo amábamos ayer. Estamos más cerca. Gloria al Señor. El alejarse es tomar distancia, ponerse lejos o más lejos. También alejarse es irse o marcharse, que es lo que hace el hijo pródigo. Eso lo miraremos más adelante, lo que hace el hijo pródigo. ¿Qué hace el hijo pródigo? Se marcha. Se va lejos. Dice que se fue a una provincia lejana. A una provincia lejana. Eso hace el que se marcha. Es alguien que se va lejos. Así que una persona que deja a Dios se marcha lejos de Dios. Aunque siga hablando de Dios, está lejos de Dios. No importa si habla de Dios, si conserva la Biblia u otras cosas, canta coro, está lejos de Dios. Su corazón está lejos del Señor. Ahora, ¿por qué un cristiano se aleja de Dios? La verdad y la realidad es que cantidades de personas se convierten al cristianismo y cada día hay más cristianos, pero también hay un porcentaje importante que se vuelven atrás. O sea, todos los días en el mundo la gente se está convirtiendo al Señor, están llegando al cristianismo. Pero también es verdad que aunque vienen muchos, hay un porcentaje bastante considerable que le dan la espalda al Señor, que dejan a Dios después de Dios haber hecho con ellos un milagro de salvación, de liberación, y haber hecho Dios cosas grandes en la vida de ellos. Cuando el hombre se aleja de Dios, y quiero que esta frase usted la tenga muy en la mente, en el corazón. Cuando un hombre se aleja de Dios, se vuelve contra sí mismo. El que deja a Dios, ¿a quién le hace un daño? ¿A la iglesia? ¿A los vecinos? ¿Al portero de la iglesia? ¿Al líder? ¿Al cantante? ¿Al músico? No, cuando una persona se aleja de Dios, se hace un daño a sí mismo. O sea, el daño se lo hizo a sí mismo. Con quien se levantó fue contra sí mismo. Yo no puedo dejar a Dios por vengarme de otro. Eso no cabe, ahí no hay venganza.
Quiere decir que cuando alguien deja de Dios, se aleja de Dios, se está levantando contra sí mismo. El daño se lo está haciendo a sí mismo porque está cambiando el cielo por el infierno. La salvación por la perdición de su alma. Entonces, a quien está golpeando, a quien está hiriendo, a quien le está haciendo daño es a sí mismo. Si usted deja a Dios, el daño no se lo hace. Nosotros seguimos hablando aquí a nivel local. Un ejemplo, si alguien deja a Dios, nosotros seguimos aquí adelante. Y el día que suene la trompeta, nos vamos. El que se va a quedar es usted que dejó al Señor. A nosotros no nos ofendió para nada, o a lo menos yo no quedo ofendido. A quien ofendió fue a Dios. A quien afrentó con su descarrío fue a Dios, el Dios que lo salvó. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero que miremos o iniciamos mirando un ejemplo sobre la parábola del sembrador, porque ahí hay 4 tipos de cristianos en la parábola del sembrador. Y antes de que miremos la cita, el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla, pero una cayó junto al camino, otra cayó sobre piedra, otra cayó entre espinos y otra en buena tierra. Mi pregunta para usted es, ¿hubo un mal en el sembrador? ¿La semilla estaba mala o el suelo donde cayó? El suelo donde cayó. Ahora, ¿hay algún mal en la iglesia, en la Biblia, en los cultos o en el creyente donde cayó la palabra? El problema no estuvo ni en el sembrador ni en la semilla que sembró, sino en el suelo, en el terreno donde cayó la semilla, que era un terreno malo. Y aquí lo entendiendo así. Lucas capítulo 8, versículo 4 al 8. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, dice ahí, una parte cayó ¿dónde? Junto al camino. ¿Qué pasó? Fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra. ¿Y qué pasó? Y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos. ¿Y qué sucedió? Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Verso 8. Y otra parte, ¿dónde cayó? En buena tierra. ¿Qué sucedió? Y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. No toda persona tiene oído para oír. Y es posible que hoy no todos los que están conectados con este servicio tengan oídos para oír. Así que aquí hay un solo sembrador, una sola semilla, pero 4 suelos diferentes. O 4 climas diferentes, vemos aquí. Entonces, el problema no estuvo en el sembrador. Tampoco el problema estuvo en la semilla. El problema estuvo en el suelo
o en el terreno donde la semilla cayó. Entonces el problema no está en la iglesia, no está en el predicador, no está en la palabra que se predica, sino en el que oye. O sea, ¿qué tipo de corazón tiene? De pronto su corazón es solo camino, piedra o espinos, o su corazón es buena tierra, un buen suelo. Según la parábola, cuando se siembra la semilla, esta puede caer en 4 tipos de ambiente o de suelos. Primero, junto al camino. Ese es un suelo. Segundo, sobre la roca. Tercero, entre espinos. Y cuarto, tierra buena. Así que ahí vemos 4 tipos de cristianos. Vamos a ver de esos 4 cuál es el bueno. Porque adelantándome un poco, de esos 4, 3 se descarrían y 1 persevera. Podríamos decir que hoy en la iglesia, de cada 4 personas que se convierten, persevera 1. Persevera 1. ¿Le podrá usted dar ese mensaje al que está al lado y decirle: de 4 personas que se convierten, persevera 1? Dele ese mensaje. Porque aquí hay 4 donde cayó la semilla, donde se le sembró la semilla y lo hizo un buen sembrador. Pero luego no hubo fruto sino solamente en 1. La perseverancia solo fue de 1. 3 no perseveraron. Así que hoy estamos, si lo miramos de esa manera, estaremos señalando que de 4 convertidos en una iglesia, 1 se queda y 3 se vuelven. Ahora vamos a mirar por qué se devuelven, por qué se retiran, por qué no nacen, por qué no tienen fruto. ¿El mal estuvo en la semilla? No. ¿El mal estuvo en el sembrador? No. ¿El mal estuvo en el clima? No. El mal estuvo en el suelo donde cayó la semilla. Y aquí señala el problema. Miremos la de junto al camino, miremos detalladamente los diferentes tipos de suelo. Los de junto al camino. Lucas 8:5 dice: el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. ¿Y qué pasó? Fue hollada y las aves del cielo la comieron. Fue hollada y las aves del cielo la comieron. Y no queriendo ahondar, simplemente para que usted tenga en cuenta, la Biblia habla de un hombre que estaba mendigando junto al camino. ¿Verdad? Bartimeo el ciego. No estaba en el camino. Estaba junto al camino. Y una cosa es estar en el camino y otra cosa es estar junto al camino. Y dice que Jesús iba por el camino y una gran multitud. Él no iba por el camino, él no estaba caminando con Jesús en el camino, estaba junto al camino. Y hoy podemos mirar gente que no están en el camino, están junto al camino y no es igual. Gloria al Señor. Ahora, la que es sembrada junto al camino, ¿qué es? Sucede. Es pisoteada y las aves del cielo se la comen. Es pisoteada. Tenga en cuenta eso. Pisoteada es cuando usted pisa algo, es porque tiene eso en poco. Para usted eso no vale.
¿Por qué se descarría este? Porque tienen poco el consejo, la orientación, la palabra, la enseñanza, tienen poco los cultos, tienen poco la alabanza, la adoración, el ayuno, la búsqueda, la fidelidad, el sometimiento. Para que usted vaya viendo por qué se descarría alguien. Es tener en poco lo de Dios. Hay gente que tienen en poco lo de Dios. Por eso es que dicen, si me queda tiempo, oro. Si me queda tiempo, voy a culto. Y si me queda dinero, doy los diezmos. Y a toda hora, Dios siempre está en un rincón. Para Él no hay tiempo. Para Él están las sobras. Sobra, ¿entiende qué es sobra? Es lo que usted ya no se come. Cuando usted va y le sirven la comida, lo que usted ya no se come, las espinas del pescado, los huesos de la carne que se comió la carne y todos los huesos, son los sobrados. El arroz que nadie se come. Los plátanos y la yuca y el espagueti y lo que sea que ya no se come, esos son sobrados. Y eso se lo echan. Lo botan o se lo echan a los animales. Nosotros le vivimos dando, la persona se descarría porque para Dios siempre es lo que sobra. Y la Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero no es el tío Genaro, primero no es la tía Leopoldina ni el vecino, primero es Dios. Y quiero que vaya entendiendo la palabra para que se dé cuenta por qué una persona deja a Dios. Porque para esa persona primero está su vida, sus comodidades, y si queda tiempo, entonces lo de Dios. Ahora, ¿por qué habla de junto al camino? Los caminos surgen por causa del tránsito de las personas, por eso se llaman caminos, porque es un lugar transitable. Entonces es el tránsito de las personas en una misma senda, porque todos caminamos por el mismo camino, el que va, el que viene, pues por donde pasa el suelo se queda compactado, de tanto ser pisada la tierra se endurece. Por donde uno camina siempre la tierra se va endureciendo, se va compactando por el peso de los que pasan para allá, de los que regresan, y esa tierra se endurece. Si usted ha caminado por caminos de trocha en el campo, se dará cuenta que en el camino el terreno es duro y a los lados donde hay hierba, donde la gente no transita, la tierra es blanda. Y si usted siembra semillas, es agricultor, en el camino no nace, porque ese terreno está endurecido. Otro factor, ¿por qué se descarría alguien? Porque su corazón está endurecido para con lo de Dios. Para lo de Dios el corazón está duro, para el mundo no. Se le da un consejo y no lo recibe. Una oración, una dirección no la recibe, porque para Dios está endurecido. Para Dios está cansado, para el deporte no. Para Dios no tiene tiempo, para la televisión sí. Entonces la persona, de junto al camino, está hablando de un corazón endurecido. Y la Biblia dice en Romanos, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Justo juicio de Dios. Cuando Dios hace un juicio es justo. Esa persona lo merece. Hizo la falta para ser castigado. Ahora, la semilla que cayó junto al camino y no logró germinar, porque se trata de un suelo muy pisado,
Así que una parte de la semilla cayó en ese suelo petrificado, endurecido, y no logró germinar. Porque incluso antes de penetrar en el suelo, ¿qué pasó? Vinieron las aves del cielo y se la comieron. Hay muchas aves por ahí comiéndose lo que aquí se les siembra en el corazón. Esa ave puede ser su hijo, su hija, su marido inconverso o descarriado. Predicaron esto, enseñaron esto en la iglesia. ¿Cuál? Eso no es así. Y esa ave le come la buena semilla que aquí se le sembró. Y ya usted iba contento por la palabra, pero como esa ave, y esa ave tiene nombre, puede llamarse Ruperta, puede llamarse Ruperto, puede llamarse, y hasta tiene el nombre de evangelista, ¿sabe? Sí, porque usted se encuentra con gente, yo soy evangelista, yo soy misionero, yo soy profeta, y lo bueno que se le ha estado sembrando en la iglesia, un ave, allá afuera, se come todo lo que, la semilla que se le sembró. Aquí habla de unas aves. Y mucha gente se descarría porque esas aves le comen las buenas semillas que se le ha sembrado en el corazón. Yo le hago una pregunta, no me la va a responder, pero tenga cuidado si allá en su casa hay un ave de esas. O hay algunos vecinos que son este tipo de aves que se roban la semilla. O mire aquí de pronto hay un ave que apenas sale, lo agarra, venga para acá hermanito. Sí creyó lo que dijeron ahí, todo ese carreta y todo ese cuento. Mire si aquí hay una ave, esas aves. Aquí una ave de esas se comió la semilla. Antes que esa semilla pudiese germinar, las aves se la comieron. Y una de las cosas que tiene que hacer un agricultor cuando siembra la semilla es cuidarla de las aves. Hay aves que se comen la semilla. Entonces, dice aquí que se comieron las semillas, esas aves dice, sembrar cerca del camino equivale a oír, a escuchar la palabra. En otras palabras, estas son las personas que escuchan la palabra, pero la misma no haya lugar en el corazón de ellos. Se queda fuera en la superficie. O sea, el mensaje, la palabra, no penetra. Se queda simplemente algunos en los oídos. Se queda externamente. Se queda en la superficie y no penetra. ¿Y a dónde debe llegar la palabra? ¿A dónde? ¿Cuál es el depósito de la palabra? El corazón. Pero si hay un corazón endurecido, la palabra no entra. Es como ese camino, no entra. El corazón está endurecido. La semilla no nace, el camino está endurecido. Gloria al Señor. El corazón de esta persona está completamente endurecido para obedecer. Y una persona que no obedezca la palabra termina tarde que temprano fuera. Y claro, cuando termina fuera, ¿quién es el culpable? ¿La iglesia o cualquier hermano? Pero nunca dice que yo nunca le di cabida a la palabra. A mí me aconsejaba, a mí esos consejos nunca los escuché. Yo nunca abrí mi corazón a la palabra. Yo no fui obediente, por eso me descarrié. No, fue el hermano fulano porque me hizo una mala mirada, porque no me saludó, porque allá en la iglesia son un poco de chismoso, de murmuradores. Y empieza mi amado hermano, a señalar
verdugos en la iglesia y víctimas ellos. Así no es. Así no es. Al pan, pan y al vino, vino. Si alguien tiene la cobardía de dejar a Dios, porque dejar a Dios es de cobarde. Y los cobardes no heredan el reino de los cielos. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Dejar a Dios es de cobarde. Seguir a Dios es de valiente. Entonces, si alguien tiene la cobardía de dejar a Dios, a lo menos debe tener la gallardía, la valentía de reconocer que fue un cobarde, un fusilánime, que no vivió, que no hizo la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. A Cristo la gloria. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 7, verso 51. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Duros de cerviz e incircunciso de corazón y de oídos. Tres cosas está señalando ahí. La primera, duros de cerviz. La segunda, incircunciso de corazón y de oídos. Gente que no oye, no recibe, no acepta la palabra. O sea, se convierten al evangelio, mas la palabra no haya cabida en sus corazones. Se convierten al evangelio, pero están allí sentados en la iglesia con un corazón endurecidos a la palabra, y aunque se predica la palabra, no penetra, no entra, porque hay un corazón incircunciso y hay un corazón endurecido para oír y para recibir. ¿Qué más hacen estas personas? Resisten siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habla y ellos dicen, no, eso nos la echó el pastor hoy. Otros dicen, nos dio pisco el pastor hoy o el predicador. Nos dieron una garrotera hoy. O sea, para esa persona no fue el Espíritu Santo, fue el hombre quien les dio una garrotera. Y Dios no da garrote, Dios da palabra. Entonces la persona se sienta ahí, pero siempre resistiendo al Espíritu Santo. Por eso usted ve y critican a veces a los que se quebrantan, a los que pasan al altar, a los que lloran, a los que buscan de Dios. Esas personas resisten al Espíritu Santo. Y le señala, como vuestros padres, así también vosotros. Entonces hay dureza, esos son los de junto al camino. Así que este cristiano deja a Dios, y ninguno en la iglesia tuvo la culpa. Su corazón endurecido. Fue su corazón endurecido, fue su propio proceder, su propia actitud ante Dios y ante la palabra quien lo eliminó. En la iglesia a uno nadie lo elimina, uno se elimina solo. Ahora, el texto indica que estas personas se quedan en la etapa auditiva. ¿Entiende usted lo que es auditivo? O sea, este tipo de creyente solo oye, no obedece. Solo oye. Ese usted lo ve, por eso usted lo ve en los cultos. Y pueden ser personas que no se pierden ni un culto. Y pueden ser personas que están en confraternidades, convenciones, etcétera, pero solo oyen. Y usted los ve sentaditos en la primera silla, en la segunda, en la última, en la iglesia, y usted los ve a veces hasta anotando. Y uno dice, esta persona es receptiva. No, solo oye.
Y una cosa es oír y otra cosa es guardar lo oído y ponerlo por obra, ponerlo en práctica, obedecerlo. Entonces, este tipo de personas se quedan en la etapa auditiva. De hecho, oyen también con dificultad porque su corazón es malo. Ellos no logran entender la palabra, seguro que no. Como consecuencia de sus actitudes, el diablo arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven, porque esa ave que se come la semilla es el diablo. Le siembran la palabra y hasta el diablo esperando para arrebatar lo que se le sembró. Y puede que el diablo utilice a un hombre, una persona para arrebatarle la palabra, pero si usted está bien con Dios, esa palabra usted dice fue de Dios y hay que hacerlo. Eso es de Dios. Y hay que vivir la palabra. Ahora, ¿qué dice Lucas 8:12? Quiero que miremos porque esta cita nos hablan de esa semilla junto al camino. Y los de junto al camino, ¿quiénes son? Son los que oyen. ¿Se da cuenta de lo que le estoy hablando? Esta gente no guarda, estos cristianos no guardan la palabra, la oyen. Y hasta son oidores, olvidadizos y no hacedores. Por eso este tipo de cristianos a veces se conocen la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y hablan de todo, pero esa gente no vive, esa gente simplemente todo es superficial, pero allá adentro no hay nada. Quien vive así en el Evangelio va a terminar fuera tarde que temprano, y nadie tiene la culpa, nadie, excepto su propia vida. Excepto la misma persona es la que tiene la culpa. Alabado sea Dios. Entonces, los de junto al camino, ¿quiénes son? Los que oyen. Esta gente solo oye. Y luego viene ¿quién? Viene el diablo. Esa es una ave. Esa es la ave. Y luego viene el diablo. ¿Por qué dice luego? Porque él deja que usted la escuche, pero más luego allá en la casa, y yo no sé, pero a veces cuando los cristianos llegan a la casa se sientan allá a evaluar el mensaje. Ya el mensaje de Dios o el culto o lo que Dios hizo, lo que Dios habló, lo que Dios enseñó, y hablar que le salen hasta espumitas por aquí, hable y hable, y para esa persona todo lo que se hizo en la iglesia fue malo. Por eso dice, luego viene el diablo, ¿y qué hace el diablo? Quita de su corazón. ¿Qué es lo que quita? La palabra. Note bien que lo que busca el diablo es quitar la palabra. Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Entonces, quita de su corazón la palabra para dos cosas. Quiero que usted mire las dos cosas ahí. Para que no crean y se salven. Quita la palabra para que no crea y se salve. El diablo sabe que la gente que no crea la palabra se pierde. Por eso terminan descarriados. Porque no creen ni se salvan tampoco. Entonces terminan descarriados. Y el culpable no fue nadie de la iglesia. Quiero que lo miremos ahora como lo presenta San Marcos. El evangelista Marcos lo presenta de la siguiente manera. San Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, ¿qué pasa? Enseguida viene ¿quién? Por eso tenga cuidado al salir hoy del culto aquí.
porque por ahí se le va a aparecer esa ave negra. Que el Señor lo reprenda al diablo. Por ahí se le va a aparecer. Por ahí se le va a aparecer. Y se le aparece con nombre. Vestido de hombre, vestido de mujer, o vestido de evangelista, de pastor, de apóstol, pero se le aparece. Con Biblia en mano, pero se le aparece. A quitarle la palabra que le ha sido sembrada en el corazón. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró, ¿dónde? En sus corazones. Por eso cuando usted está viendo la palabra y usted dice, eso es verdad, eso es verdad. Y luego que sale afuera, ya es otra el pensamiento y la vivencia no se ve. Ahora, miremos el mismo texto presentado por San Mateo. San Mateo capítulo 13, verso 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿quién viene? Viene el malo. El malo. Y arrebata, ¿qué hace este malo? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Así que este cristiano deja a Dios. Pero no tuvo la culpa ningún hermano de la iglesia. El único culpable fue él. Nunca la palabra estuvo en su corazón. Siempre fue un cristiano de oídas, pero no de vivir, no de obedecer. Vamos a mirar al segundo. Sobre la roca. Este es otro cristiano, sobre la roca. Ahora, en el que vimos nunca nació la semilla. En este sí nació. O sea que este es mejorcito, este demora más tiempecito en la iglesia. El otro duró menos, pero este dura más. Este es un tipo de cristiano que dura más. O sea, yo creo, me atrevo a decir que estos son los que llegan a bautizarse en agua. Y a tomar unas cuantas veces la Santa Cena. Y a pasar a cantar unas cuantas veces en el altar o a dirigir un culto. O sea, este tiene más durabilidad que el otro. Miremos, Lucas 8:6. Dice, otra parte cayó sobre la piedra. Y nacida, note bien que esta nace. La que vimos en ese no nació, inclusive la semilla nunca nació. En este sí nació la palabra. Estos son los que dan fruto por un tiempo. Son los que vienen, se convierten, están en la iglesia, se bautizan en agua, reciben las clases, el pastor los bautiza y dice, gloria a Dios por esta cosecha. Y los presenta ante la iglesia y les toman foticos y todo. Y comienzan a venir vestiditos como Dios manda o como la palabra de Dios o como un cristiano debe vestir y dan fruto, van a los cultos, a los ayunos, la vigilia, colaboran para allá, para acá y están contentos. Pero no tienen raíces. No hay raíces. Este termina afuera también. Por eso es que a veces bautizamos personas y después que los bautizamos a los mesecitos, están descarriados. Por eso a veces uno para bautizar a alguien, pero pastor, ¿por qué no me bautiza? ¿Por qué no? Es que hermano, a veces la persona le bautiza a uno y a los 2 meses, 3 o a los tiempecitos se apartan. Entonces dice que esta que cayó sobre la piedra y nacida, después que nace, ¿qué pasó con ella? Se secó. Ese es el cristiano que se seca en la iglesia. A ver, levante su mano y dé un gloria a Dios. Hay algunos secos, no dijeron nada. Entonces, sí, porque hay gente que se le hace, ya empezaron a secarse. Antes levantaban las manos, ya no las levantan. Se les secó las manos. Y la Biblia dice, levantad las manos caídas.
Antes decían gloria a Dios y se les escuchaba la alabanza. Se les secó la garganta. Ya no dan gloria a Dios ni aleluya. Otros lloraban oyendo la palabra, pero ahora se les cierran las ventanas. Y yo estoy aquí predicando y usted con las ventanas cerradas allá. Aleluya, alabe la gloria del Señor. Las ventanas cerradas. A Cristo damos la gloria. Nacido se secó. Este es el tipo de cristiano que dura un tiempo en la iglesia, que da fruto por un tiempo, que se ve muy bonita, que nace y uno dice, como va para adelante, mire, qué bendición este hermano, qué bendición esta joven. Pero luego se va secando. Todas esas hojas verdes y todo ese empuje y todas esas lenguas y todas esas danzas y todo seco y cada día más seco y más seco y más seco hasta que terminan muertos. Este se descarría también. Ahora, ¿por qué se secó? Es importante eso y le resalto esto. Porque no tenía humedad. No tenía humedad. Ahora, quiero que miremos cómo lo que explica Lucas en el versículo 13. Dice, los de sobre la piedra, ¿quiénes son? Son los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Eso se recibe. Amén. Aleluya. Y contentos y reciben la palabra con gozo. Y hasta felicitan al predicador y al pastor y lo abrazan. ¡Qué palabra, varón! ¡Qué mensaje, siervo! Sigue así. Y lo que me vea, dígamelo a la hora que sea. Yo quiero avanzar. ¡Qué palabra! A los días lo llama uno para corregirlo y le quieren pegar. Y se los echa uno de enemigos por decirle la verdad. Entonces, dice aquí, los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen. Ten en cuenta eso. ¿Qué pasa con un árbol, por muy grande que sea, si no tiene raíces? ¿Qué pasa? Se cae ante cualquier brisa, viento o algo que le haga presión, se cae. Son los cristianos que por cualquier tontería, cualquier insignificancia, ya están, yo no quiero volver al culto, ¿no? ¿Por qué? No, porque un hermano yo vi que me miraba en el culto. Porque no me saludó. Porque me dejó con la mano estirada. Porque hizo como una seña así cuando iba por el lado mío, hizo así el pelo. ¿Y eso qué? Yo le estoy hablando de cosas que he oído que me dicen. Cuando pasó por el lado mío escupió y me ofendió. Bueno, por mí que se deshidrate escupiendo, yo no tengo ningún problema con eso. Pero no tienen raíces. Y algo que debe tener un cristiano en el evangelio, en la vida con Dios, es raíces. Y lo que debe tener un árbol, lo que hace que un árbol sea firme ante las embestidas de las tempestades y la inclemencia, ¿cierto?, del clima, son sus raíces. Entonces, si no hay raíces, cualquier cosa nos derriba, nos tira al piso. Entonces, estos no tienen raíces. ¿Qué dice ahí? Léalo conmigo. ¿Creen? A ver, usted está mirando. ¿Creen por algún tiempo? O sea, por un tiempo creen, y esta es la palabra, y esta es la doctrina, y esto es lo que Dios manda, amén, yo estoy contento, esta iglesia sí es de Dios. Creen por algún tiempo. Por algún tiempo.
O sea, por algunos meses o unos años creen. Pero en el tiempo de la ¿qué? De la prueba, ¿qué pasa? Se aparta. Aquí no fue nadie. Aquí no tiene la culpa nadie. Esa persona se apartó porque no tenía raíces. No, pero cuando yo tengo raíces, usted se puede burlar de mí. ¿Y a mí qué? Puede decirme lo que quiera. ¿Y qué? Pase lo que pase, yo voy para adelante. Se descarrió el más consagrado de la iglesia, ¿y qué? Se pintó el pelo el más consagrado, ¿y qué? Cayó en adulterio el predicador más grande del territorio, ¿y qué? Dios sigue en su trono. Eso es lo que yo tengo que mirar. Dios sigue en su trono. A Cristo sea la gloria. La gente que no tiene raíces, por cualquier cosa deja a Dios. Por cualquier cosa se cae. Cualquier cosa lo derriba. Pero no porque la iglesia o alguien tenga la culpa. Gloria al Señor. Vamos a ver qué nos dice San Marcos referente a esta misma cita. Dice, estos son, a San Marcos capítulo 4, versos 16 y 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, se apartan, se descarrían por falta de raíces. Ahora, la que fue sembrada sobre la roca, tan pronto creció, se secó, porque no tenía humedad. Humedad, usted sabe que la tierra, si no hay humedad, no produce. En ocasiones sobre las rocas hay capas delgadas de tierra en donde una semilla puede crecer. Por esas capas delgadas, por el polvo, esas capas delgadas que hay sobre la roca, una semilla puede crecer. En este caso la semilla crece, pero por un tiempo, por cuanto las circunstancias del tiempo comienzan a manifestarse, sale el sol, la semilla se seca debido a que no tiene agua. Y el agua es símbolo de vida. El Espíritu Santo. Gloria al Señor. A esta semilla le faltó agua, que es el ingrediente de vida. Estos son más nobles que los anteriores, porque no solamente oyen la palabra, sino que además la reciben con gozo. Pero el problema de esto es que solo crecen por un tiempo, son de muy corta duración. Tan pronto vienen los problemas, aflicciones o persecuciones por causa de la palabra o las tentaciones, abandonan el evangelio. Y aquí el problema no está ni en el sembrador ni en la semilla, sino en el suelo donde cayó. Entonces, el que abandona el evangelio cuando vienen los problemas es porque no ha creído, no ha confiado en Dios, como dice la Escritura, porque las pruebas sí vienen y las tentaciones, pero yo le voy a mostrar por la Biblia que ninguna prueba, ninguna tentación, no hay nada por el cual yo pueda justificar mi descarrío. No puedo decir que se me murieron mis hijos porque no tenía que comer, o porque no tenía plata, no tenía trabajo, me descarrié, me decepcioné. No. Quiero que mire detenidamente lo que dice 1 Corintios 10:13.
Y quiero que mire bien esta palabra detenidamente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Estamos en este mundo. Así que desde alguien, por algún lado tiene que venir la tentación y la prueba, ¿o no es así? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis. Es que ese muchacho todos los días me enamoraba hasta que yo caí rendida en sus brazos. Él tiene la culpa. No, usted pudo resistir eso. Es que ese vecino me injuriaba y todos los días tiraba las heces del perro a mi patio, las heces de las gallinas. ¿Saben cuáles son? ¿Qué es ese? Bueno, las heces de la gallina, del pato y hasta de los niños al patio mío. ¿Y qué? Usted podía resistir eso. Y eso se puede recoger con una pala y tirarlo allá en otro. Es que ese hermano, ese vecino me vino a injuriar y me sacó la rabia y yo le di un trancazo. Yo le partí una muleta en la cabeza. Yo le eché agua caliente. Usted pudo resistir eso. Es que no tenía trabajo y no tenía dinero y me decepcioné y por eso me aparté. Le hago la pregunta, cuando se descarrió, ¿le apareció trabajo y tiene dinero? Si el descarriarse y dejar a Dios soluciona los problemas, entonces en el mundo no habrían problemas, solo los tendríamos los cristianos. Usted pudo resistir. Fiel es Dios, Dios no es infiel, es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Y algo más que nos deja desarmados, sino que dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida, para que podáis soportar. Déjese ese cuento. Y ojalá desde hoy en adelante corrija a todos esos que andan por ahí hablando tanta cosa, corríjalo. No se ponga a escuchar ahí que, ay, sí, hermanito, sí, hermanita. Usted no, corrija por la palabra. Que por estar apoyando este tipo de personas, que hay tantos descarriados y tantos cobardes hoy, que para otras cosas son valientes, pero no para pelear la batalla de la fe. Toda esa adrenalina y esa valentía debieran usarla para con el diablo, el mundo y el pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Levante su mano y bendiga la gloria de Dios. Ahora, viendo esta palabra, de manera que quien abandona el evangelio cuando vienen las tentaciones, porque quiere pecar deliberadamente. Quiere pecar, pero Dios es fiel. ¿Cree usted que Dios le va a poner una carga más de la que usted puede llevar? No. Si Dios le pone una carga es porque usted la puede llevar, usted la puede soportar. Si Dios permite una prueba, mire lo que le permitió a Job. ¿Por qué le permite eso Dios a Job, toda esa prueba? Porque Dios vio que Job podía soportarla. Cuando usted le pregunta, ¿y cómo hizo ese hombre para soportar tanto? No porque podía. Dios no nos permite más de lo que nosotros no podamos. Y aparte de eso, Él nos da la salida. O sea, Dios me mete en el desierto y Dios me saca del desierto. Dios me mete en la prueba y Dios me saca. Es Dios. Él dará juntamente, nos mostrará la salida para que nosotros podamos soportar.
¿Qué dice Santiago 1:14? Cuando alguien peca es porque quiere. Dice, léalo conmigo, vamos a ver todos. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia. Es que no sé en qué hora me besé. No, usted fue el que fue allá. Las bocas no se juntan solas. Usted quiso besar a esa mujer, quiso besar a ese hombre, quiso irse al motel con él, con ella. Cada uno, ¿qué dice ahí? Sino que cada uno particular es tentado cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. Esto no fue que fulano me obligó, como un creyente que dijo, hermano, me tomé la cerveza porque me la iban a echar en la cabeza. No, mejor que me la echen en la cabeza, que baje por fuera y no que por dentro. Así no es. ¿Se acuerdan que les he contado de una anciana? Ella era de otra iglesia, pero venía al templo donde yo era pastor. Y un día le voy a contar un testimonio, tuvo una victoria. Mire qué testimonio. Cuénteme, hermana. Ella no era de ahí, era otra misión. La victoria consistía en que había un viejito que la vivía acosando. Y el viejito la vivía carameleando y acosando y acosando. Y me la puso al rojo vivo y donde me veía allá. Y yo me lo quité de encima. ¿Y cómo lo hizo? No me acosté con él. Hay mucha ignorancia, hermano. Qué terrible. Cada uno de su propia concupiscencia. Ella lo hizo porque quería también al viejito. Eso no fue que me acosaron, que aquello no. Gloria al nombre del Señor. Es cuando uno quiere. Entonces, estas personas se conocen como creyentes temporales. Esos de junto que caen sobre la roca se conocen como creyentes temporales. O sea, están en la iglesia por una temporada, por un tiempo, nada más. Estos son los que tan pronto aparecen situaciones de conflicto, abandonan a Dios. No están dispuestos a batallar por la fe que les fue dada. No batallan, no luchan por la fe que Dios les ha dado. No están dispuestos a batallar. No están dispuestos a retener su fe en los momentos de crisis, sino que van cayendo, van dejándose seducir y van cayendo en cualquier cosa. Los conflictos y las tentaciones no son obstáculos para el crecimiento del verdadero creyente. Al contrario, son el mecanismo a través del cual maduran, guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Las pruebas, las tentaciones y los obstáculos no están para apartar al creyente de Dios. Están para acercarnos más a Dios. Las pruebas, las crisis, las dificultades son el megáfono de Dios para despertar a un mundo dormido. Las pruebas, ¿qué hacen las pruebas? Nos acercan a Dios. ¿Qué pasan con los vecinos que a veces nunca vienen a la iglesia? Vaya que haya un cáncer en algún de los familiares, aparecen en la iglesia. Vaya que le suceda una calamidad o una enfermedad incurable, vienen a la iglesia, lo conocen a uno, lo saludan. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, las pruebas, las crisis nos acercan a Dios, nos humillan el corazón, no nos alejan de Dios. Así que cuando usted va a utilizar ese argumento que dejé a Dios porque no tenía comida, porque no tenía trabajo, porque no tenía empleo, me desanimé. No, ahí no.
Eso debe acercarme más a Dios. Y como ahora no tengo trabajo, entonces ayuno más, oro más, asisto más al templo. ¿Cómo puede usted ubicar un argumento cuando usted dice, como no tengo trabajo y estoy pasando por pruebas, por eso no vengo a culto? No, es cuando más debemos de buscar a Dios. Así que esta persona, este creyente de sobre la roca, o que la semilla cayó sobre piedra, ese creyente solo persevera por un tiempo. Son cristianos temporales. Así que hoy miremos nuestra vida. Y vamos a dejar hasta aquí porque queda el creyente entre espinos, que ahí hay muchas cositas que vamos a hablar. Porque dice, creció entre espinos. O sea que otras cosas crecieron al lado de la buena semilla. Y lo que creció al lado de la buena semilla, o sea, lo que tenía al lado lo apartó. Y a veces jovencitas que dan a Dios, apenas tengan un noviecito allá, en la escuela, en el colegio, se consiguen un noviecito, se enamoran y empiezan a dejar la iglesia. Y después, culpable, la iglesia. No, fue un espino que tiene al lado. Un espino que tiene al lado. Alabado sea. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo. No se pierde la escuela dominical, no se pierde el culto del próximo domingo, donde continuaremos, porque a través de esto vamos a descubrir muchas razones el por qué una persona se aleja de Dios. Hay otros que se convirtieron, pero nunca nacieron de nuevo. Es como una mujer que se casa con un hombre por agradecimiento o porque es bueno. Tarde que temprano ese matrimonio va a terminar separado. Esa mujer tarde que temprano lo va a dejar porque uno no puede estar al lado de alguien que uno no ama. ¿Qué es lo que nos ayuda a mantenernos fiel al lado de algo o de alguien? Es el amor. Así que si una mujer se casa porque ese hombre es bueno, porque es cariñoso, no lo haga, no se case. Quédese soltera toda la vida. Es mejor. Y usted varón si esa sabe que esa mujer no lo quiere, simplemente está agradecida por lo que usted es, no se case con ella, porque va a vivir un infierno y va a terminar solo. Así es la persona que está en el Evangelio, pero que no ha nacido de nuevo, no ha tenido un encuentro personal con Dios. Tarde que temprano va a dejar a Dios. Y le voy a mostrar la vida de Salomón para que usted entienda el por qué una persona deja a Dios. Eso lo miraremos el próximo domingo. Ahora le voy a pedir que se ponga de pie, por favor. Todo aquel que está agradecido con Dios, levantemos las manos al cielo. Y por un tiempecito, por unos segundos, démosle gracias. Gracias, Padre. Gracias, Dios de los cielos. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, eterno Salvador, por todo lo que tú haces, por tu palabra en esta hora. Yo bendigo tu nombre, yo alabo tu nombre. Yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo bendigo tu santo nombre. Yo alabo tu santo nombre, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú eres grande, Dios eterno, porque tú haces cosas grandes en medio nuestro. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, eterno Salvador.
Aquí hay un pueblo que ha oído tu palabra. Como también hay un pueblo a la distancia que ha oído tu palabra, Dios. Aleluya, aleluya. Oh, alabado sea Dios. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice, alma mía, al Señor. Bendice, alma mía, al Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Oh, danos, Señor, un corazón para ti. Tu palabra haya cabida en nuestro corazón, en nuestra alma. Que tu palabra haya cabida en nuestra. ¿Qué estamos haciendo en este camino? ¿A quién estamos agradando? ¿Para quién estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro objetivo, nuestro norte, nuestro sur? ¿Hacia dónde apuntamos? ¿Cuál es nuestra meta? El cielo, la tierra. ¿A dónde queremos llegar? ¿A dónde queremos ir? ¿Qué estamos haciendo en el Evangelio? ¿Cuál es el propósito de nuestra alma y de nuestro corazón? ¿Estamos agradando al Todopoderoso? ¿O nos estamos agradando a nosotros mismos? ¿Para quién vivimos? ¿Para Dios? ¿Para el mundo? ¿Para nosotros mismos? ¿Para los amigos? ¿Para la familia? ¿Para quién vivimos? ¿Hacia dónde va nuestro corazón? ¿Hacia dónde dirigimos nuestro barco? ¿Cuál es nuestra ruta? ¿Quién gobierna? ¿Quién va al timón de nuestra vida? ¿Hemos dejado que el Espíritu Santo lo haga? ¿Hacia dónde vamos? Mi corazón está consagrado. Mi corazón está rebelde, desobediente, desleal con Dios que me ha hecho tanto bien. ¿Qué hay en nosotros? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Lo que estamos haciendo está bien o está mal? ¿Cómo estamos llevando la vida en Dios está bien o está mal? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Seguir adelante? ¿Ser fiel a Dios? ¿Vivir en santidad? ¿Estar consagrados o vivir de cualquier manera? ¿Dónde estamos depositando la palabra que Dios nos entrega cada día en este altar? ¿Dónde estamos echando esa palabra y guardando esa palabra que día tras día el Señor siembra en nosotros y en nuestro corazón? ¿Dónde estamos depositando esa palabra? Las aves de los cielos se están llevando esa semilla. Nuestro corazón no tiene la puerta abierta a la palabra. Nuestros oídos como están cerrados a Dios y abiertos para el mundo, cerrados a lo positivo y abiertos a lo negativo. Hoy estamos delante de Dios. Meditemos hacia dónde vamos, hacia dónde apuntamos, cuál es su meta, cuál es nuestra meta, mi amado.
¿A dónde queremos llegar? ¿Solo queremos ser religiosos, cristianos meramente o salvos o futuros miembros del reino de los cielos? ¿Qué estamos haciendo para mejorar lo que no está bien? ¿O nuestra vida terminará un día fuera de este camino? Y mañana usted estar nuevamente en una cantina, en una taberna, allá en el prostíbulo. Mañana volver a los vicios, volver a la vida de pecado y llevar una vida lejos de Dios. Hoy decidamos acercarnos más al Señor, a vivir para Él, a hacer su voluntad, a consagrarnos más al Señor, a ese Dios que nos ha hecho tanto bien, a ese Dios que nos ha dado tantas cosas y que nos va a seguir bendiciendo mientras perseveremos en su camino. Meditemos, reflexionemos, dejemos que el Espíritu Santo siga trabajando con nosotros. No le permitan más a las aves que arrebaten la semilla. No permita que más sigan pisoteando su vida, endureciendo su corazón con chismes, murmuraciones y otras cosas que han endurecido su corazón. Usted se hace un daño cuando usted se aleja de Dios. Usted mismo se ataca, usted mismo busca el mal para su vida, pero el acercarnos a Dios es solo el bien. Démosle un aplauso de alabanza al Todopoderoso. Aleluya. ¿Cuántos bendecimos la gloria del Señor? Déjeme antes saludar a los que nos han estado viendo y oyendo por tiempo de restauración. En esta mañana tenemos más de 500 oyentes a nivel nacional e internacional siguiendo esta escuela dominical. Súmele 500 a los que vemos aquí. Alabado sea Dios. Dios merece toda la gloria, la honra, la alabanza al Dios Todopoderoso. Tenemos a nivel internacional, tenemos oyentes en Perú, Ecuador, Venezuela, Panamá, México, Brasil, Estados Unidos, Canadá e Israel. Aleluya, Dios sea la gloria. Y hay una hermana desde Perú, la hermana Alcira Olaya, nos envía un saludo y dice que ahí con ella están 100 hermanos más oyendo el mensaje y manda saludo a la iglesia de Don Bosco 4. ¿Cuántos les saludamos? Eso hace el Señor. Y a todos los que están conectados con nosotros queremos invitarles. Esta tarde estaremos iniciando nuestro segundo culto de este día domingo a las 4 de la tarde, hora colombiana. Para todos los que nos ven en otros países, 4 de la tarde, hora de Colombia. Estaremos iniciando nuestro segundo culto dominical, donde esperamos que también nos sintonicen y reciban la bendición del Todopoderoso. Esta tarde estaremos hablando del tema confianza en Dios en medio de las crisis. Así que no se pierda la palabra, no se pierda el mensaje. Venga que esta tarde hay palabra de Dios en este lugar para nuestras vidas. Gloria al Señor. Bien.